¿La reducción de sodio en alimentos procesados puede afectar la seguridad microbiológica? Por esta razón, la reducción de sodio en estos alimentos procesados se debe analizar evaluando primero su participación en el contexto de la seguridad microbiológica. El doctor Jorge Chirife, profesor titular de Ingeniería de Alimentos en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Pontificia Universidad Católica Argentina, nos hablará sobre este tema. Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, como ustedes ya lo ven, el motivo de esta charla está relacionado con un tema que está muy de actualidad, y que es la reducción de sodio en alimento, que es un tema donde no solo el individuo como tal está empeñado, sino también la industria procesadora de alimentos. Y nos vamos a referir específicamente a qué implicaciones tiene la reducción de sodio en la seguridad microbiológica de los alimentos procesados. Hay muchos organismos internacionales que, bueno, es conocimiento de todos, que han aconsejado reducir la ingesta de sodio para reducir el impacto de la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Debido a este consumo excesivo de sodio, cloruro de sodio, la Organización Mundial de la Salud y la gran mayoría de instituciones indica que una gran proporción de ese consumo de sodio proviene de los alimentos procesados e industrializados, y se suele mencionar que entre 65 y 75% del sodio que constituye la ingesta de un individuo viene de alimentos procesados, alimentos industrializados. Si uno ve un poquitito una foto donde amontona alimentos que son comunes hoy día en la cocina, bueno, fácilmente se hace a la idea que constituye una porción muy importante de la dieta de todos los individuos. Y lo que vamos a hacer nosotros es ver en muchos de estos alimentos qué implicancias puede tener, pero desde el punto de vista de la seguridad microbiológica, ya que el cloruro de sodio aparte tiene otras implicancias que son también muy importantes, pero que no están relacionadas necesariamente con la seguridad. El cloruro de sodio en la sal, bueno, el sodio, que es lo que nos interesa a nosotros, representa más o menos un 40%, 39% del peso de la sal. Obviamente, en alimentos procesados también tenemos sustancias que están en cantidades mucho menores y que son fuente de sodios, como nitritos, nitratos, propionato de sodio, benzoato, lactato de sodio, fosfatos, etc. Pero como el componente que cuantitativamente se suele encontrar en mayor proporción es el cloruro de sodio, los esfuerzos se destinan especialmente a la reducción del cloruro de sodio como principal fuente que aporta sodio en la dieta industrializada. El consumo de sal recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 5 gramos de cloruro de sodio, que son cerca de 2.000 miligramos de sodio por día, cuando de diversas fuentes se hablan de que en los países de la región el consumo de sal suele ser fácilmente el doble del sugerido, y por esa razón es bueno evaluar, y muchas empresas lo están haciendo. Hay leyes que van solicitando a la industria una reducción paulatina del contenido de sal, tendientes a tratar de acercarnos un poco al valor sugerido. El tema es que la sal cumple muchas funciones importantes en alimentos procesados. Obviamente la más importante es el aspecto sensorial, pero también influye en la capacidad de retención de agua, proteínas, en la emulsificación de grasa y en la textura. Y esas son consideraciones que hace a cada empresa en particular, que sabe hasta qué punto puede reducir la sal sin afectar esas propiedades funcionales. Pero, y lo que es el tema de esta charla, es que la sal también cumple la función importante de reducir la actividad acuosa de determinados alimentos. Y en muchos alimentos, esa reducción de actividad acuosa juega un rol importante en el contexto de la seguridad.
Al decir esto de la seguridad microbiológica, no solo en los casos obvios, porque cuando uno ve un pescado salado con cristales de sal en la superficie, ya sabe que la sal es importante. Pero vamos a ver que hay muchos casos de alimentos procesados donde uno, sin que sea demasiado evidente, el cloruro de sodio está cumpliendo un rol en un balance de factores que hacen a la seguridad microbiológica del alimento, y en particular cuando las condiciones de comercialización en lo que hace a cadena de frío no son necesariamente las óptimas, como puede ocurrir. Obviamente que hay muchos alimentos industrializados donde la presencia de la sal no está relacionada a la seguridad microbiológica. En todos los alimentos esterilizados pueden tener sal, pero la sal no cumple ninguna función, ya que si esta es una esterilización comercial, no hay microorganismos sobrevivientes. Por lo tanto, la sal en alimentos esterilizados está por razones que no hacen a la seguridad microbiológica. Lo mismo ocurre con alimentos deshidratados, donde la presencia de sal está esencialmente por una cuestión sensorial, pero no por una cuestión de seguridad microbiológica. Estos deshidratados son productos que tienen muy poca agua, su actividad acuosa es extremadamente baja y la sal no hace ningún aporte adicional a la conservación. Y finalmente, los alimentos congelados, el principal factor de seguridad microbiológica es la reducción de temperatura y la formación de los cristales de hielo. Por lo tanto, en un alimento congelado yo no puedo invocar que la presencia de la sal cumple una función de seguridad microbiológica. En conclusión, en alimentos deshidratados, esterilizados y congelados, es una función de la empresa decidir qué rol está cumpliendo la sal desde el punto de vista sensorial o funcional, pero no desde el punto de vista de seguridad microbiológica, porque no es necesaria. Bien. El cloruro de sodio presente en los alimentos dijimos que reduce la actividad acuosa. El cloruro de sodio puede ir desde una actividad acuosa de 99,4 para una solución al 1% hasta llegar a una solución saturada que es 75,3. En este rango de disminución de actividad de agua se puede inhibir el crecimiento de importantísimas bacterias patógenas y que por lo tanto, amerita el ver específicamente el rol que cumplen pequeñas o medianas cantidades de sal en esa inhibición microbiológica. La forma más sencilla de entender el rol de la sal es escribirlo a través de la ley de Raoult para soluciones ideales, que para muchos alimentos de humedad intermedia y relativamente alta se cumple razonablemente bien, que dice que la actividad de agua, que es un factor que varía entre 0 y 1, igual a la presión de vapor del agua sobre la presión de vapor del agua pura, es igual a la fracción molar de agua por un coeficiente de actividad, que para soluciones ideales lo tomamos igual a 1. Si la fracción molar del agua la escribimos como número de moles de agua sobre número de moles de agua más número de moles de soluto, y tenemos en cuenta que en el caso de los números de moles de soluto tenemos que multiplicar por el número de partículas en que se disocia ese soluto, que en el caso de la sal son 2 y en el caso de un no electrolito es 1, podemos entender perfectamente por qué el cloruro de sodio reduce la actividad de agua. El número de moles es masa de soluto sobre peso molecular. Por lo tanto, de acá nos surge directamente que la capacidad para reducir la actividad de agua depende de dos factores: que sea soluble en agua, el cloruro de sodio lo es, y que tenga un bajo peso molecular. El cloruro de sodio, que además se disocia en dos partículas, por lo tanto aquí me entra un factor 2, es uno de los menores pesos moleculares de las unidades cinéticas y que por lo tanto con poca cantidad de sal se puede disminuir bastante la actividad de agua. Y esa es la razón por la cual empíricamente desde tiempos inmemoriales se viene utilizando la sal para la preservación de alimentos.
¿Cómo influye la actividad de agua en el crecimiento microbiano? Influyen las dos fases importantes, que son el periodo LAC, a medida que baja la actividad del agua, y la velocidad de crecimiento en el periodo de crecimiento logarítmico. Y cada microorganismo tiene una actividad de agua mínima debajo de la cual no puede crecer ese microorganismo. Pero esto es a los valores óptimos de pH, temperatura, nutrientes y oxígeno. Clostridium botulinum E, una actividad de agua 0,97, Escherichia coli 95, Salmonella 95, Clostridium A y B por ahí también, Listeria 93, y la bacteria que tiene de lejos más resistencia a la presencia de sal es Staphylococcus aureus en condiciones aeróbicas, donde la mínima actividad de agua es 0,86. A ver, chito. Lo que es interesante es lo siguiente. Cuando yo reduzco la actividad de agua, lo que observo inmediatamente es que se estira el periodo LAC y se reduce la velocidad de crecimiento y el nivel estacionario, hasta que se llega a un valor que es lo que conocemos como actividad de agua inhibitoria. Es decir, el microorganismo no puede crecer a esa actividad de agua. Y esa actividad de agua inhibitoria es la que estamos viendo acá. Pero lo importante, y que vamos a hablar mucho en esta charla, es que hay numerosos alimentos donde, si bien la cantidad de cloruro de sodio que hay no alcanza para reducir la actividad de agua a estos valores, sí cumple lo mismo un rol en la preservación, porque en un alimento generalmente no están dadas siempre las condiciones óptimas de pH, de temperatura, de presión parcial de oxígeno, etc. Entonces, cantidades pequeñas de cloruro de sodio que por sí sola no serían inhibitorias, en el contexto de factores de inhibición de los microorganismos, como es una ligera reducción de pH o una ligera reducción de temperatura, me permiten hacer un sistema que sí resulta efectivo y que particularmente me permite actuar como un buffer para preservar cuando hay alguna desviación de las condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, cuando falla la cadena de frío, cuando la temperatura no es tan baja como uno esperaba, etc. Un ejemplo de cómo es o cómo calcula o cómo proviene esa actividad de agua es, tomemos por ejemplo una mortadela. Una mortadela tiene más o menos 50-52% de humedad, supongamos que tenga en el producto total 2,5 de cloruro de sodio. El cloruro de sodio va a parar a la fase acuosa y se disuelve acá, en la fase acuosa. Entonces, la concentración del cloruro de sodio no es 2,54, sino es más alta, porque está disuelto nada más que en el agua. Y eso determina una actividad de agua de 0,969. Entonces, cantidades pequeñas de sal en un alimento, 1,5, 2%, uno dice, baja muy poco la actividad. No. Si el producto tiene poca agua, por ejemplo, nada más que 50% de agua, esa sal va a parar a la fase acuosa y lo que interesa es la concentración en la fase acuosa, que es lo que determina la reducción de la actividad de agua. Acá podemos ver un ejemplo con datos sacados de la base de datos de nutrientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, varios productos cárnicos, porque ustedes ya pueden ir dándose cuenta que el gran grupo de alimentos procesados en los cuales hay bastante cantidad de sodio proveniente del cloruro de sodio, es toda la gama de productos cárnicos y de productos de pescado, productos marinos. Aquí tenemos de datos sacados de esa base de datos la cantidad de sodio. Fíjense que estamos hablando 1000 a 1100 miligramos de sodio por 100 gramos, lo cual es bastante, diríamos. Ahora, yo esta sal, considerando que el 80% del sodio viene del cloruro de sodio, el resto puede venir de varios otros aditivos en menor concentración, puedo calcular cuál sería
la concentración de cloruro de sodio en % del alimento. Tomando el dato de humedad, yo puedo calcular los gramos de cloruro de sodio por 100 gramos de agua en alimento. Y esta columna es siempre mayor que esta, y la que determina la actividad de agua es esta, es decir, la concentración de cloruro de sodio en la fase acuosa de ese alimento. Por lo tanto, concentraciones pequeñas en términos numéricos de sal se incrementan cuando yo las calculo en fase acuosa, y esa concentración en fase acuosa es la que determina la actividad de agua. Aquí podemos verlo en forma más gráfica, la actividad de agua en función de gramos de cloruro de sodio por 100 gramos de agua, ya sea por 100 gramos de agua pura o por 100 gramos de agua en el producto cárnico, por ejemplo. Y podemos ver la curva, que la hemos dibujado nada más que hasta 0,92, que prácticamente con la excepción del Staphylococcus dorados, la gran mayoría de las bacterias patógenas ya se pueden inhibir con este valor de actividad de agua. Y aquí podemos, ubicada sobre la curva, Bacillus cereus, Clostridium botulinum A y B, Clostridium perfringens, Shigella, Clostridium botulinum E, Salmonella, E. coli, etc., donde está marcada a qué concentración de cloruro de sodio en agua se produce la inhibición. Ahora, les recuerdo, esto es siempre a condiciones óptimas de pH, temperatura, oxígeno, etc. Si en un alimento hay una ligera reducción de pH, que en vez de ser 7, que es el óptimo, es 5,9, eso es suficiente para ayudar a que la actividad de agua mínima para el crecimiento, en vez de ser, por ejemplo, esta, puede ser un poco más arriba, es decir, con menos agregado de sal, porque hay otros factores que contribuyen a la inhibición de ese microorganismo. Un buen ejemplo de la función de la sal lo tenemos con este ejemplo de un queso fundido o quesos procesados, a la cual se le va agregando pequeñas cantidades de sal y se inocula con Clostridium botulinum A. El queso tal cual tiene una actividad de agua de 0,972. Como sabemos, el límite para el Clostridium botulinum está entre 94 y 95. Podemos ver que a 0,97 hay crecimiento y producción de toxina determinada con ratas, donde los signos positivos indican disminución de toxina. El solo bajar la actividad de agua de 97,2 a 96,5 ya me provoca un pequeño lag y el nivel de estacionario también es más bajo, aunque también se observa producción de toxina. Pero cuando yo ya le agrego un poquito más de sal, llego a un valor de actividad de agua 94,9 y determinación de toxina negativa durante todo el proceso de almacenamiento. Entonces, podemos ver que a una actividad de agua de 0,949 no hay crecimiento, pero subiendo un poquitito a 96,5, que sería esta curva, ya hay crecimiento. Y con el Clostridium botulinum no se puede jugar. Los productos cárnicos, como ya adelantamos, damos como ejemplo mortadela, boloña, jamón cocido, jamón crudo, ponemos algunos valores representativos de que andan entre 1.000, 2.000, 3.000 partes por millón. Entonces una persona que está obviamente en una dieta súper baja en sodio, simplemente con comerse 100 gramos de jamón crudo, ya se comió 3.000 miligramos de sodio y el médico ya lo debe haber mandado a pasear. Pero bueno, vamos a ver por qué tienen estos contenidos de sodio, que no es solamente por una cuestión sensorial o funcional, porque el sodio tiene mucho que ver con la retención de agua en este tipo de productos. Entonces no es muy fácil sacar al cloruro de sodio, porque aparte del tema microbiológico que vamos a ver, tiene una influencia importante en las propiedades funcionales de los productos cárnicos. En todos estos productos cárnicos o productos marinos que son característicos por tener un contenido importante de sal,
La inhibición del crecimiento microbiano se hace a través de lo que llamamos tecnología de obstáculos, es decir, varios obstáculos como ligera reducción de actividad de agua, pequeña cantidad de un antimicrobiano, ligera reducción del pH o de la refrigeración, componen un conjunto de barreras que inhibe al microorganismo patógeno. ¿Eso qué quiere decir? Cada una de estas barreras está en su valor individual subinhibitorio. Quiere decir que la actividad de agua sola o el pH solo o la temperatura de refrigeración sola no es suficiente para frenar el crecimiento de todas las bacterias patógenas. Pero todas ellas combinadas sí lo hacen. Por este motivo es que a veces no es muy fácil ver que la sal que hay en un alimento está cumpliendo un rol en la seguridad porque hay una cantidad chica que uno dice, sí, reduce la actividad de agua, pero un valor que no inhibe a casi nadie, no. Pero esa pequeña reducción, como vamos a ver, cuando está mezclado con otros obstáculos, en nivel subinhibitoria, crean un sistema de protección. Acá podemos ver un ejemplo bien claro de Clostridium botulinum A y B, la mínima actividad de agua para inhibirla en función del pH. Ustedes tienen que a pH 7 hace falta, que es el pH óptimo, una actividad de agua 94,5, pero a un pH 5,5, simplemente con una actividad de agua cercano a 0,96 ya se puede inhibir a esta peligrosa bacteria patógena. Y eso es porque estoy jugando con dos factores combinados. En productos cárnicos, en vez de 2, suelen ser 3, 4 o 5. Entonces el sistema es más complejo. ¿Cómo es ese sistema? En muchos alimentos procesados, de los cuales cárnicos, y al decir cárnico incluyo pescados, la estabilidad bacteriana depende de un delicado equilibrio entre los diferentes obstáculos presentes en el alimento. Antimicrobianos, actividad de agua, refrigeración y pH. Y están combinados de forma tal que cada uno de ellos en forma individual no sirve de freno, no me dan una seguridad microbiológica, pero todos ellos al mismo tiempo me permiten frenar el crecimiento de bacterias. Acá simplemente, para los que tienen que hacer dieta con sal, es interesante poner algunos de los productos estrellas en contenido de sodio, el famoso charqui, producto muy difundido en el sur de Brasil, que estamos hablando de 5.200 miligramos por 100 y una actividad de agua extremadamente baja, donde prácticamente el único factor de preservación es la sal. El jamón crudo, con una muy baja actividad de agua, 0,88, originada del cloruro de sodio, donde el contenido de sodio son 3.000 miligramos por 100 gramos. Creo que está de más decir de que los que están haciendo una dieta baja en sal no tienen que comer jamón crudo, verdad de perogrullo, ni tampoco charqui. Pero estos son dos ejemplos donde la sal es aparente, que es el principal factor de preservación. No hace falta ir a la universidad para darse cuenta que un charqui o que un pescado salado a saturación o un jamón crudo, y la sal cumple un rol muy importante en la preservación. Pero hay muchos otros alimentos donde ese rol no es aparente y ahí es donde hay que centrar el esfuerzo y la observación. Estos simplemente ilustrativos, productos cárnicos también de muy baja actividad de agua, donde la sal es el aspecto fundamental que regula el crecimiento microbiano. No el único, pero sí muy importante. Acá vamos a ver ahora algunos alimentos procesados donde el rol de la disminución de la actividad de agua por la presencia de sal no es muy aparente. Por ejemplo, tenemos pastas rellenas que están en los supermercados argentinos, donde uno ve que tienen 600 a 770 miligramos de sodio por 100 gramos. Y si yo eso lo traduzco a cloruro de sodio, y representa más o menos 1,5%. Entonces, ¿por qué una pasta rellena tiene que venir con 1,5% de sal? Porque las pastas rellenas son productos delicados, van en cadena de frío, están pasteurizadas,
aparte de estar pasteurizadas, van en atmósfera modificada, es decir, no hay oxígeno. Y todos esos son factores que invitan al Clostridium botulinum. Al estar pasteurizada, no hay flora competitiva, no hay oxígeno, el Clostridium es anaeróbico. Lo único que frena la posibilidad de una espora de Clostridium botulinum que sobrevive el pasteurizado, que pueda crecer y producir toxina, es la cadena de frío. Pero el fabricante no duerme tranquilo si tiene que depender de la cadena de frío. Entonces se le agrega algo de sal para que, tomando en cuenta que estos productos además tienen poca agua, 30 o 35%, esa poca cantidad de sodio alcanza para llevar la actividad de agua a valores muy cercanos a la mínima necesaria para inhibir el crecimiento de Clostridium botulinum. ¿Esto qué significa? Si por una falla en la cadena de frío o por un mal manejo en la distribución estos productos salen de la cadena, bueno, se llenarán de hongos, perfecto, o otra cosa, pero no me va a crecer Clostridium botulinum. Entonces, en productos de este tipo, la sal está escondida su función, pero es real y la cumple. Aumenta la seguridad microbiológica del producto. Otros productos que también tienen sal, que reducen la actividad de agua. Aceitunas en salmuera, donde el principal factor de preservación es el bajo pH, menor a 4, pero también la actividad de agua combinado con este pH es un fuerte factor inhibitorio de la mayor parte de las bacterias patógenas. La mayonesa es un caso interesante porque en la mayonesa, al pH que tienen, 3,5, es lo que nos da seguridad contra la salmonela y otras bacterias, pero tiene la mayonesa 600 o 700 miligramos de sodio. ¿Por qué? Porque esa poca cantidad de sodio, expresada como cloruro de sodio, está disuelta en muy poca agua, porque la mayonesa tiene 20 o 25% de agua, ya que es una emulsión donde la parte mayoritaria es aceite. Entonces, esa pequeña cantidad de sal es suficiente para reducir la actividad de agua, porque la mayonesa tiene poca agua. Un clásico, 17% de cloruro de sodio, es la salsa de soja. Yo la veía negra, pero el costado, de costado la veo medio gris, pero no, es negra. Salsa de soja que tiene una actividad de agua 0,80 y un 17% de cloruro de sodio. Acá yo les quise poner una foto de que acá podemos coronar al bacalao salado y seco como el rey de la sal, porque es uno de los productos que, como tal, por 100 gramos de alimento, nos está ofreciendo una cantidad ya astronómica de sodio, 6.300 miligramos de sodio por 100 gramos de agua, por 100 gramos de producto. Siguiendo ahí, compartiendo el trono, las anchoas saladas, entre 4.000 y 5.500, y una actividad de agua muy cercana al rango 0,75 y 78. Y acá es necesario porque estas anchoas van en una salmuera a temperatura ambiente. Entonces el único factor de preservación es la sal. Entonces me tengo que aguantar que tengan entre 4.000 y 5.500 miligramos por 100 gramos. Y la única escapatoria es que cuando uno come una de estas, come una sola, lo modera, porque tampoco puede comer demasiado. Es interesante mostrar el rol en un complejo de preservación del cloruro de sodio con el caso del Clostridium asociado a los productos marinos, que es el Clostridium botulinum tipo E. La mínima actividad de agua para inhibirlo es 0,97, lo cual significa que los pescados tienen que ir, pescados salados, por lo menos con 5% de cloruro de sodio en fase acuosa. Pero el gran problema es que este Clostridium crece a temperatura tan baja como 3 o 4 grados. Por lo tanto, una heladera común no es sinónimo de seguridad. ¿Cómo entra a jugar acá el cloruro de sodio? Esta es una relación entre la temperatura de almacenaje y la producción de toxina botulínica por el Clostridium botulinum tipo E en varios pescados envasados anaeróbicamente. Y podemos ver de que cuando más baja es la temperatura, es mayor el tiempo de producción de toxina. Pero ojo, hay producción de toxinas aún a 4 grados de temperatura.
y 4 grados de temperatura no es una temperatura muy fácil de encontrar en una góndola o en una cadena de frío. Entonces vamos a ver qué rol juega acá el cloruro de sodio. Acá lo podemos ver también de otra forma. La mínima actividad de agua inhibitoria para el Clostridium botulinum tipo E depende de la temperatura. Entonces, a temperaturas de 7, 8 grados para arriba es la que todos conocemos, cerca de 0,97. Pero a temperaturas de 5 grados, la mínima sube a 0,98. Entonces, ¿esto qué significa? Que por ahí, con un poquito de sal, que yo baje la actividad de agua, me permite mantenerlo con seguridad a temperaturas no de 3 grados, sino de 5 o 6 grados, que son más factibles de conseguir en una góndola de frío. Un ejemplo re interesante en esto, que yo siempre tuve miedo de comerlo, en realidad no es que tengo miedo, no me gusta el pescado, pero salmón ahumado envasado al vacío. El salmón ahumado es un posible portador muy frecuente de Clostridium botulinum E y se ha encontrado en numerosos países del mundo. Pero ¿qué ocurre? Ese salado que se hace no es un salado intenso y la forma de que este producto pueda tener un cierto grado de seguridad porque está al vacío es que tenga, esta es la Asociación de Especificaciones Microbiológicas en Alimentos, un 3,5% de sal en la fase acuosa, es decir, concentraciones en la fase acuosa, y así manteniéndolo 4 semanas, por ejemplo, a temperaturas de 5 grados, no hay ningún problema. Pero si yo no le pusiera ese poquito de sal, sí en 4 grados hay crecimiento de Clostridium E y producción de toxina. Lo cual lo podemos ver perfectamente acá. Acá tenemos una condición de abuso de temperatura de 25 grados, con pescado ahumado y salado, con sal en un caso y con cloruro de potasio en otro, e inoculado con 100 esporas por gramo de Clostridium E. Esta es la humedad del pescado y esta es la concentración de sal resultante. Esta es la concentración de sal en la fase acuosa. Estas concentraciones de sal en la fase acuosa, si nosotros vamos a la curva del cloruro de sodio, que después lo vamos a ver en detalle, y del cloruro de potasio, no son suficientes para inhibir al Clostridium botulinum E si yo lo tengo a 25 grados. Entonces, en los dos casos permitieron la producción de toxina. ¿Por qué? Porque la actividad de agua en los dos casos estaba por arriba de 0,97, que es el límite. O sea que si este producto es abusado y sacado de la cadena de frío, dejado a temperatura ambiente, puede eventualmente permitir la producción de toxina botulínica. Entonces la pregunta inmediata que viene es, ¿se puede sustituir el cloruro de sodio por otro electrolito que baje la actividad de agua pero que no contenga sodio? Bueno, esto se estudió teóricamente, la actividad de agua en soluciones de casi 40 electrolitos fuertes con aptitud, entre comillas, para ser efectuados como reemplazo del cloruro de sodio. Y las conclusiones, bueno, no son demasiado buenas. Básicamente las sustancias que se pueden utilizar para bajar la actividad de agua son obviamente las más cercanas, los cloruros inorgánicos. Cloruro de litio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio y cloruro de potasio, que no lo pongo acá, después vamos a ver por qué. Bueno, cloruro de litio es la sustancia que permitiría bajar la actividad de agua con la menor masa de producto introducida en el alimento, pero por razones que todos conocen, el litio es tóxico, no se puede colocar en un alimento. Y nos queda el cloruro de magnesio y el cloruro de calcio. Cuando yo le agrego cloruro de calcio, cloruro de magnesio, la reacción sensorial de la gente es esto, una mezcla de gusto amargo y metálico. Por lo tanto, el reemplazo directo por cloruro de sodio, por cloruro de magnesio, por cloruro de calcio, no es viable desde el punto de vista sensorial. El comportamiento de estos 4 potenciales reductores de actividad del agua en lugar del cloruro de sodio lo podemos ver en esta curva que me da la actividad de agua en función gramos de sal por 100 gramos de agua. ¿Y cuál es el electrolito más utilizado para reemplazar al sodio? Hasta a nivel casero, vendiéndolo mezclado con sal,
el cloruro de potasio. Y lamentablemente el cloruro de potasio es un soluto que termodinámicamente se comporta en forma ideal en todo su rango, es decir, baja muy poco la actividad de agua en comparación a los otros que tienen una desviación negativa de la ley de Raoult. Entonces ustedes pueden ver que el cloruro de potasio, sustituto de la sal más investigado, a igual concentración, la actividad de agua es siempre mayor que el cloruro de sodio. El cloruro de calcio es bastante parecido al cloruro de sodio y el único o la única sustancia que puede bajar la actividad de agua más que el cloruro de sodio a igual concentración es el cloruro de magnesio, pero es incomible. Entonces, las únicas posibilidades son reemplazos parciales, que no son desechables. Es decir, si yo reemplazo un 30% de cloruro de sodio en un alimento por un 30% de potasio, bueno, por ahí puedo lograr algo comestible y estoy ahorrando un 30% de sodio. Pero el reemplazo directo del cloruro de sodio por cualquier otro electrolito inorgánico 100% no es viable en función del aspecto sensorial y, que yo no le he investigado, el aspecto funcional. No todos tienen la misma influencia en la extractibilidad de proteínas cárnicas, en la emulsificación de grasa, en la textura, etc. O sea que es un tema complejo e importante y que vale la pena trabajar en eso. Para terminar, hay sin embargo un caso en que la incorporación masiva de sal, sodio, al cuerpo humano sirve perfectamente para controlar el crecimiento microbiano, pero a pesar de lo que puedan decir los cardiólogos, si es que hay alguno, como Adrián Saporiti, que es médico, pero no cardiólogo, sin ser perjudicial para la salud. Y ese ejemplo lo encontramos hace miles de años en la antigüedad, que es la momificación en el antiguo Egipto. ¿Por qué no es perjudicial a la salud? Bueno, porque el faraón ya está muerto cuando le ponen la sal y no lo podemos dejar peor. ¿Cuál es la relación con la actividad de agua de la sal? Es simplemente ver en un pequeño paso las principales etapas de la fabricación de las momias egipcias 2000 años antes de Cristo. El cuerpo del faraón o del noble se colocaba en una especie de mesada en la cual lo primero que se hacía es los embalsamadores removían las vísceras del cuerpo, porque las vísceras son las que tienen más contaminación microbiana. Luego de eso, cubrían el cuerpo entero con grandes cantidades de natrón que a medida que se disolvía, lo iban reemplazando, dejándolo así durante 40 días y 40 noches, como lo describe el historiador griego Heródoto. ¿Qué es el natrón? Es simplemente una sal natural encontrada en los lechos secos de los lagos en Egipto, que tiene como un 80% de sal, es fundamentalmente cloruro de sodio, con algunos pequeños agregados de sulfato de sodio, bicarbonato y carbonato de sodio. Entonces, si nosotros estudiamos las curvas de reducción de la actividad de agua en función de la concentración en peso de sulfato de sodio, carbonato, bicarbonato y cloruro de sodio, y utilizando un modelo teórico para mezclas multicomponentes de electrolitos fuertes, se pudo predecir teóricamente que la actividad de agua de una solución saturada de la sal usada por los embalsamadores en Egipto debía ser 0,72. Y a 0,72 directamente la estabilidad está asegurada, porque a lo sumo podría crecer algún honguito por ahí, pero es un valor extremadamente bajo. Entonces, el cuerpo, después de ser salado durante 40 días, en el cual suponemos que la sal llegó a saturación por la gran cantidad que le colocaban de natrón y por el tiempo que lo dejaban, podemos suponer que el cuerpo del faraón alcanzaba una actividad de agua de 0,72, se lo vendaba, se le ponían también especies, algunas cosas, y directo al sarcófago. El tema es cómo probar que esto era cierto, que fue uno de los primeros usos de la cloruro de sodio en la preservación. Bueno, lamentablemente yo nunca conseguí nadie que preste su cuerpo para hacer un ensayo de momificación. Yo me acuerdo que en la época que hicimos esto, el doctor Fabeto, que anda por acá, trabajaba conmigo y con muy poca voluntad no quiso prestar su cuerpo para un ensayo, pero se le ocurrió usar un lechón.
Entonces, en una gran batea como las de bañar bebé, se colocó un lechón abierto, cubierto con netrón que se sature durante 40 días. Y al medir la actividad del agua, era exactamente 0,72, que era la predicha por los modelos teóricos de esas mezclas multicomponentes, lo cual indica que la razón fundamental de la preservación de las momias de Egipto era por reducción de la actividad de agua causada fundamentalmente por la masiva cantidad de sal que se incorporaba al cuerpo. Conclusiones. La reducción del contenido de sal crea un dilema, en particular para la industria del pescado salado, ahumado y carnes curadas. Y esto se debe a que se necesitan cantidades relativamente altas de sal para asegurar la seguridad microbiológica en la comercialización, ya que productos con baja concentración de sal pueden ser fuentes potenciales de botulismo si se almacenan a una temperatura adecuada. Y aquí yo quiero hacer énfasis donde muchas veces la pequeña cantidad de sal, si el producto se mantuviera estrictamente en la cadena de frío, podría no ser necesaria para mantener la seguridad microbiológica. Pero un fabricante, cuando se trata de bacterias patógenas, siempre quiere tener por lo menos dos barreras, un plan B. En estos casos, el plan B sería la presencia de pequeñas cantidades de cloruro de sodio. Y la conclusión final es que antes de eliminar, reducir o sustituir el cloruro de sodio en ciertos alimentos procesados, primero hay que analizar si la actividad de agua cumple algún rol en el contexto de la protección microbiológica del alimento, teniendo en cuenta condiciones de abuso que suelen ocurrir en las cadenas de distribución y de comercialización. Entonces, se puede ver la posibilidad de cambiar una parte de la sal por otro cloruro que baje la actividad del agua, no mucho, por el cuestión gusto. O se puede jugar con otro factor, bajar el pH, para que el pH sea más inhibitorio y con eso la sal. Cualquiera, son numerosos los análisis que se pueden hacer, pero simplemente el comentario es, ¿hay que bajar la sal? Sí, hay que bajar la sal, pero en ciertos alimentos, antes de bajarla, primero hay que perder unos minutos en mirar qué función está cumpliendo la sal en la seguridad microbiológica. Bueno, nada más y muchas gracias.